Exactamente. Lo que sí sabemos siempre es que tenemos muy interesantes conversaciones con nuestros invitados para poder comprender lo que pasa, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. ¿Será efecto del cambio climático lo que vimos con Dana en Valencia, España? Se lo vamos a preguntar a Octavio Rojas, doctor en Ciencias Ambientales, bien digo, académico de la Universidad de Concepción, del Centro EULA. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias por acompañarnos una vez más para hablar de este tema que, como decíamos, ha tenido el foco internacional puesto en Valencia, en Barcelona, por estos días con las inundaciones que lamentablemente generaron muchísimo daño. Sí, bueno, para entender lo que pasó con las inundaciones hay varias aristas que uno tiene que considerar, ¿sí? Lo primero es que estamos hablando de un evento muy extremo, ¿ya? Las precipitaciones fueron muy elevadas, estamos hablando de montos superiores a 700 milímetros en 24 horas, lo cual pone de relevancia, ¿cierto?, la importancia que tuvo este evento, sobre todo para esta región. Un poco para colocarlo en contexto, nosotros este año tuvimos precipitaciones intensas acá en Concepción, no sé si lo recuerdan, sí, con el caso de las Tres Pascualas. Inundaciones aquí, claro, en muchos lugares. Hubo muchas inundaciones en bastantes lugares. Acá en Concepción durante ese evento fueron 180 milímetros, pero repartidos en 3 días. Aquí estamos hablando de un evento de 700 milímetros concentrado aproximadamente en 24 horas. O sea, por lo tanto, fue prácticamente 3 veces lo que llovió acá en Concepción, pero específicamente en el margen de 24 horas. O sea, ¿y en una sola ciudad, en este caso, fue solo en Valencia o gran parte también de otras comunas? Fue mayormente el territorio valenciano el que fue afectado por estos desbordes. Ya tenemos que considerar que ese evento particularmente provoca que el suelo se sature muy rápidamente y, por lo tanto, en estas condiciones que son básicamente condiciones de semi-aridez, transporta mucho sedimento los cauces y, por lo tanto, se producen estas riadas que son, como le llaman ellos, que son brutalmente destructivas. Ahora, Dana, depresión en niveles altos. Para entender un poco en qué consiste este fenómeno meteorológico y, bueno, preguntarte también, Octavio, si es que es consecuencia directa o no del cambio climático, que dicho sea de paso, para muchos no existe, algunos, para otros sí, la ciencia lo señala, estamos viviendo ya los efectos, pero cuéntanos un poquito si está directamente relacionado o no, o es parte de nuestra historia natural, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es una pregunta que ha circulado bastante en los medios de comunicación. Las danas, en primer lugar, son episodios de precipitación intensa, sumamente intensa, que ocurren en la región mediterránea con frecuencia, ¿sí? No son eventos aislados. Normalmente estos eventos de precipitación intensa ocurren en época de verano, finalizado el verano, comienzos del otoño. ¿Y por qué ocurren durante esta época? Porque el mar Mediterráneo está a una temperatura mayor y, por lo tanto, hay mayor evaporación, hay mayor generación de nubes que pueden provocar este tipo de eventos. Ahora, con respecto al cambio climático, el cambio climático está aumentando la temperatura superficial del mar, particularmente en esta región. Y en el caso particular de la Dana, se ha asociado su ocurrencia, o esta ocurrencia particularmente, justamente a los efectos que tiene el cambio climático en esta región. Y aquí podríamos prevenir en este caso las inundaciones si cambiamos también el tipo de suelo, o sea, ¿hace algo para cambiar el tipo de suelo? Sí, efectivamente, o sea, no podemos decir que efectivamente es solamente el cambio climático, como ya preliminarmente se está asociando a este evento. Hay una cuestión muy relevante que es cómo planificamos las ciudades, cómo las vamos finalmente expandiendo en zonas que son más seguras. Y acá hubo un proceso, o sea, no es la primera dana que ocurre en este sector, hubo otra destructiva en el año 1957, si no me equivoco, y que dejó cerca de 80 muertos. Pero después de esta dana, como son territorios que habitualmente no tienen escurrimiento superficial, son sectores que habitualmente se mantienen secos cuando no hay inundaciones. Y eso provoca una relativa sensación de seguridad, ¿cierto? Y las ciudades se van expandiendo, la urbanización se expande sobre antiguos cursos hídricos, antiguos lechos de río, y es justamente lo que ha ocurrido en esta zona de Valencia que más se vio afectada. O sea, hay un proceso de expansión urbana, de crecimiento urbano también desmedido y que junto con este evento de gran intensidad se dan las condiciones necesarias para la generación de un escenario del desastre. Y aparte que tú también indicabas que esto no ocurría desde 1950 y tanto. Sí, 1957. O sea, el crecimiento de la ciudad desde ese año hasta ahora claramente ha sido
tremendo, ¿no? Y es algo que está pasando a nivel mundial. Claro, y son justamente las ciudades las que, o nosotros mismos los que no respetamos finalmente los márgenes de los ríos y construimos hasta el lecho, ¿cierto? Claro. Hasta donde se ve, y eso lo podemos ver nosotros acá en el caso de Chile también. Ahora, ¿qué tan previsible es por el crecimiento urbano un evento de este tipo, por la regulación? La verdad es que es sumamente complejo, ¿sí? Ninguna ciudad hoy día, por ejemplo, se habla que los montos de precipitación fueron cercanos a un periodo de retorno de 170 años aproximadamente, lo cual es harto, es un evento muy, muy poco frecuente. Y hoy día la planificación urbana en general no se hace con esos márgenes de tiempo, también hay que entender eso. O sea, sí o sí hubiesen habido sectores que efectivamente habrían sido afectados por este tipo de crecida. Y ahí viene otro elemento importante que es la respuesta finalmente de la autoridad, los sistemas de alertamiento. Ese es un tema fundamental, porque por una vereda tenemos la planificación urbana, ¿no? Pero por otra parte está la respuesta ante desastres y ha sido altamente criticado lo que ocurrió con el gobierno español en este caso y la respuesta oportuna también para la ciudadanía que se vio afectada. Preguntarte desde ahí cómo la ciudadanía puede primero estar preparada para un evento como este. Difícil prevenirlo, ¿no? Pero sí podemos estar mejor o peores preparados. Y por otra parte también, bueno, ahí ya me imagino que es harina de otro costal, es un tema más bien político, pero que tiene que ver con el rol de las autoridades y la presencia de estas una vez ocurrido un evento como este. Claro, o sea, si uno lo piensa, es difícil hipotecar el uso del suelo, la construcción de viviendas para eventos tan extremos, ¿sí? Entonces, las personas requieren vivienda y obviamente hay que construir con algún margen de riesgo. O sea, reducir el riesgo a cero va a ser sumamente difícil en cualquier contexto. Y ahí donde vienen los sistemas de alerta justamente, y la población en este caso recibió el alertamiento bastante tarde. ¿Ya? De hecho, cuando las personas se estaban inundando, recién estaban recibiendo la alerta en sus celulares para que ellos pudieran evacuar. Algo así como las alertas SAE que nosotros recibimos Muy acá. parecido al tema de la alerta SAE, justamente. Ahora, si miramos eso, yo creo que también hay un tema de cultura del riesgo, de aprendizaje. O sea, no son eventos con tanta frecuencia, estos eventos de tipo destructivo. Además, la población se había expandido dentro de estos sectores, tampoco había un conocimiento muy relevante con respecto al tema de las crecidas. Pero sin lugar a dudas, si el sistema de alertamiento hubiese sido eficiente, se hubiesen podido evitar muchas víctimas. Sí, salvar vidas. Salvar vidas, que yo creo que es lo más importante dentro de este tipo de eventos. Claro que sí, así como también me imagino algún problema de crisis social, crisis económica, también sale perjudicado todo esto con el mismo tema de las inundaciones. Sí, o sea, sin duda yo creo que va a ser un elemento posterior. O sea, los procesos de reconstrucción no tienden a ser tan rápidos. Y en el caso de las inundaciones tampoco hay una reconstrucción mejorada, porque habitualmente las viviendas no son destruidas y lo que se tiende a hacer es un proceso de rehabilitación de las viviendas que ocurre en el mismo lugar donde fue la inundación. Claro. A diferencia de lo que aconteció, por ejemplo, acá en Chile con el tsunami, por ejemplo. O los terremotos, que las casas se movieron a altura, digamos. Claro, destruyen la vivienda y por lo tanto uno puede pensar, oye, ¿cómo vamos a reconstruir mejor la ciudad ahora? Porque la vivienda fue destruida, ¿la colocamos en el mismo lugar o no? En el caso de las inundaciones no ocurre eso. ¿Sí? Generalmente se entregan bonos de recuperación, las personas reparan su vivienda, pero siguen manteniendo los niveles de exposición previos a la inundación. Sí, no solo por la ubicación de las viviendas, sino que también por el estándar de la calidad de la construcción. Exactamente. Han habido personas que han reconstruido viviendas y lo han hecho pensando en que esto pudiese ocurrir otra vez. Estoy pensando en el tsunami, por ejemplo, en algunos puntos acá costeros de la zona donde uno vea, se hizo una inversión distinta, ¿no? Pero en otros casos, no, la realidad es otra. Y ahí me gustaría preguntarte si, obviamente siempre queremos vincularlo con la realidad chilena y la nuestra en la región del Biobío. ¿Un evento meteorológico tan complejo como la Dana que se vivió en Valencia podría replicarse en nuestro territorio? O sea, solamente con datos de Concepción, los eventos pluviométricos más intensos que nosotros hemos tenido son del orden de 180 milímetros en 24 horas en todo nuestro registro. Esperar este tipo de eventos, ¿no es cierto?, de 500 o 600 milímetros o más en algunos casos dentro de la zona de Concepción es bastante difícil. ¿Sí? Ahora, si uno observa el registro de eventos pasados en el caso de España, estamos hablando de que tienen registro de 600 milímetros ellos ya en 24 horas. O sea, todos los modelos en el fondo, los análisis hidrológicos muestran que son eventos que
se pueden dar dentro de esta región. De hecho, cuando yo te hablo del periodo de retorno de 170 años aproximadamente, o sea, una probabilidad muy baja, esto ya estaba calculado para esta área. Ahora, sí hemos tenido eventos bastante intensos, cercanos a 400 milímetros, por ejemplo, pero normalmente ocurren en la cordillera de los Andes. Claro, ¿sí? nuestras complicaciones en términos meteorológicos son diferentes, porque claro, nosotros sí tenemos la alta cordillera y cuando llueve mucho ahí también tenemos una tremenda problemática en distintas zonas. Esos son los tipos de eventos meteorológicos que a nosotros nos debiesen preocupar un poquito más, o más bien ocupar, más que preocupar, ocupar y ponernos en acción con respecto a eso. Sí, normalmente el comportamiento de las lluvias acá y el comportamiento de las inundaciones también obedece a ciclos similares. ¿Sí? Ahora, este año particularmente y el 2023 fueron lluviosos, ¿cierto? Tuvimos hartos eventos de inundación. Pero si miramos el registro hacia atrás, no teníamos inundaciones desde el año 2008, 2006 aproximadamente en la zona. Y durante ese periodo se va produciendo una cultura del olvido. Esa cultura del olvido llega a las personas, pero también a la institucionalidad a veces, que se deja de preocupar de estos eventos que son un poquito más no tan frecuentes en el tiempo. Bueno, acá en Concepción la institucionalidad sí se preocupó, para decirlo de cierta forma, ¿no es cierto? Se realizaron algunas obras dentro de la zona del río Andalién y que fue justamente lo que evitó que este año el río se desbordara. Pero el problema es que justamente estos sectores que habitualmente se desbordaban y en donde la población tenía cierto respeto por el río, esto se va perdiendo y continuamente se va provocando un nuevo proceso de urbanización. O sea, sectores que antiguamente no estaban ocupados vuelven a ser ocupados, se densifican, pero lo que hay que entender es que nunca están exentos de riesgo finalmente. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en lo que pasó con las familias de Santa Juana, que también perdieron sus hogares, inundaron establecimientos educacionales? ¿Cuál sería la recomendación para ellos ahí en ese lugar? ¿Puede volver a pasar lo mismo en ese tipo de suelo en Santa Juana? O sea, cuando yo vivo en un sector inundable, nunca voy a estar exento de riesgo. Eso es lo primero que uno tiene que considerar. ¿Y qué precauciones tendrías que tener tú? En primer lugar, conocer el comportamiento del río. Sí, ahora, hay otros sectores donde las personas conviven con las inundaciones. Esto también va asociado al tipo de inundación, ¿cierto? Todas las inundaciones son diferentes. Hay inundaciones donde el nivel del agua de los ríos sube lentamente y hay otras inundaciones que son más violentas, como lo que ocurrió en Valencia, y eso viene dado por cómo es la cuenca, la topografía, la pendiente, el uso del suelo, etcétera, etcétera. Hay múltiples factores. Pero cuando las inundaciones son más bien lentas, a veces la población convive con la inundación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Construyen sus casas en forma elevada, ¿como palafito? Palafito, tienen otros mecanismos y van conviviendo con estos territorios que son inundables. Un ejemplo de ello es lo que nosotros hemos estudiado en el sector en Arauco, específicamente en la zona de Carampangue, donde la gente habitualmente convive con los procesos de inundación. Y en otras sociedades también uno puede observar lo mismo. Si miramos, por ejemplo, las inundaciones periódicas del mar en Chiloé, por ejemplo, las personas ahí conviven con las inundaciones a diario, ¿no es cierto? Porque sube la marea, baja, y ellos viven en construcciones de palafito. Entonces ahí hay un proceso de adaptación. Pero esa adaptación también va a depender de múltiples factores y no es tan fácil. Ahora, y como les digo, lo central siempre es que las personas conozcan el lugar donde residen en caso de que ocurra un proceso de o donde van a inundación. comprar terreno, donde van a adquirir el departamento, la casa o el lugar. Que tú mencionas de las compras de terreno, yo creo que es muy relevante. Al momento de comprar un terreno, conocer cómo es el comportamiento durante el año del suelo que estoy adquiriendo. Muchas veces estas compras se masifican, sobre todo en estas temporadas, ¿cierto?, de verano, primavera, y claro, no sabemos qué es lo que va a pasar durante el invierno. Ahí hay un punto importante que como ciudadanía tenemos también que recoger ese guante y hacernos cargo respecto de, bueno, ¿qué tanto conozco el lugar que habito o que pretendo habitar? O el que pretendo por otra comprar. parte, claro, por otra parte está también la respuesta oportuna de las autoridades con la información que se maneja. Al parecer, en el caso de Valencia, habían antecedentes que quizás no fueron considerados y que lamentablemente llegó bastante tardía la respuesta y que, bueno, costó incluso vidas. Ahora, con respecto a lo que está pasando con el cambio climático a nivel internacional, ¿cómo regiones como Valencia, pero también nuestro país, con nuestra larga y tremenda costa, ya hay algunas problemáticas al respecto? ¿Qué debiésemos hacer? Bueno, lo principal es
Hay dos cuestiones centrales, ¿cierto? Uno que tiene que ver con la mitigación del cambio climático, que obedece a las grandes políticas globales fundamentalmente en términos de la emisión de gases de efecto invernadero y que al parecer no han dado muchos resultados, ¿sí? Por muchas razones. Y ya si eso no está dando resultados, lo central es avanzar hacia los procesos de adaptación, ¿sí? Y esos procesos de adaptación implican tomar diferentes medidas en muchos ámbitos, entre ellos, por ejemplo, la planificación territorial, la construcción de viviendas, dependiendo un poco del sector que se vea afectado, que pueden ser muchos con el cambio climático. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental adaptar los instrumentos, actualizar los instrumentos de planificación territorial, los cuales se encuentran muy desactualizados en buena parte del país, contar con estudios de riesgo que incorporen la variable de cambio climático, que nos permitan generar una mirada un poco más anticipada de este tipo de eventos. Yo creo que son dos de los ejes que en el fondo debemos considerar para aumentar finalmente la resiliencia de los territorios. Y hay una cuestión también que no es menor, y que son los aprendizajes, o sea, cuánto nosotros aprendemos después de la ocurrencia de estos eventos. Claro. Y eso implica también tener una cultura del riesgo. Yo creo que nosotros acá en Chile hemos aprendido muy tempranamente el tema de la cultura del riesgo. No hay que colocar todo tan negativo, ¿cierto? Sino también ver los aspectos positivos. Somos un país que yo creo que tiene una resiliencia bastante alta frente a este tipo de eventos. Por ejemplo, el año 2010 a nosotros también nos falló el sistema de alertamiento que teníamos. No sé si ustedes recuerdan. Sí, hubo una falla institucional y probablemente si la población no hubiese tenido el conocimiento que tenían con respecto a lo que tenían que hacer con la ocurrencia de un sismo, quizás estaríamos contando hoy día una historia muy diferente a lo que fue el año 2010. Pero ocurre el terremoto, ¿cierto? Falló el sistema. ¿Y qué es lo que hace la institucionalidad? Bueno, un proceso de aprendizaje. ¿Cómo replanteamos esto? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos mejorando? Y ahí es donde justamente surge el sistema SAE que hoy día tenemos, que claro, tiene falencia evidentemente, pero ya avanzamos con respecto a lo que teníamos anteriormente. Y en las mismas casas también hemos avanzado de que tenemos que estar preparados porque Chile es un país sísmico. Ante cualquier emergencia también tener todo lo necesario para estar prevenidos ante cualquier situación como esta. Ahora, eso en términos de catástrofes o desastres naturales más bien, como los terremotos, pero claro, los eventos climatológicos de repente nos sorprenden. Hay que decirlo, en los últimos inviernos nos hemos encontrado con terminologías que no son nuevas, pero a la población muchas veces también nos asustan, ¿no? Cuando escuchamos hablar de algunos términos que son como, uno se imagina algo enorme, una, no sé, catástrofe más grande. En ese sentido, en términos climatológicos, acá tenemos las lluvias, pero también hemos tenido trombas, por ejemplo. Allá tenemos otro fenómeno que no es tan habitual para nuestro territorio quizás, no lo tenemos todos los inviernos, pero sí generan bastante daños y susto en la población. Sí, yo creo que acá en la región, en términos de cambio climático, son dos los fenómenos que son preocupantes. En primer lugar, los procesos de erosión costera, ¿sí? La erosión costera que está generada por este aumento de las marejadas, y ya se ve que obviamente pueden tener una afectación sobre todo en las zonas de playa, las cuales, si bien es cierto, no están, las playas no están habitadas generalmente, sí tienen un impacto significativo en el turismo o en las edificaciones que están muy cerca del borde costero. Y la otra amenaza que también están fuertemente vinculadas al cambio climático son los incendios forestales. ¿Sí? Hoy día tenemos cambios en los patrones de precipitaciones, veníamos de una mega sequía sumamente potente, ¿cierto? Que se inició el año 2008, y además de un aumento de temperatura. Y hoy día sabemos que el cambio climático puede afectar el comportamiento de la amenaza y cómo lo afecta, ¿sí? Podemos tener cambios, por ejemplo, en la frecuencia. Eventos que antes no eran tan frecuentes, hoy día son mucho más frecuentes que antes, ocurren con más tiempo. También puede afectar la magnitud, ¿sí? ¿Qué quiere decir la magnitud? Bueno, quizás no vamos a tener más eventos, pero los eventos más extremos van a ser aún más frecuentes, ¿sí? Los eventos más grandes. Y por otra parte puede afectar la estacionalidad. ¿Qué quiere decir que afecte la estacionalidad? Que a lo mejor eventos que antes teníamos solamente en el invierno, hoy día los vamos a tener, por ejemplo, en primavera o quizás en el verano, se están desplazando de estación. Como lo que ha pasado ahora, por ejemplo, esta primavera, que es como entre otoño y primavera a días, a ratos. Sí, bueno, Concepción siempre ha sido lluvioso en primavera, no es de extrañar.
Pero yo creo que el ejemplo que más podemos dar en ese sentido es lo que ocurre con la temporada de los incendios forestales. ¿Sí? Antes la temporada de incendios forestales habitualmente se iniciaba en diciembre y en marzo, fines de marzo, abril, nos estábamos despidiendo de los incendios forestales. Sí. Hoy día la temporada está comenzando en septiembre, ¿cierto? Y está finalizando casi, si no me equivoco, en abril o en mayo aproximadamente. O sea, tenemos una temporada muy, muy corta sin alertamiento temprano con respecto al problema de los incendios forestales, y eso ya nos está dando una señal de posible impacto del cambio climático en la amenaza acá en la región. Sí, por eso es tan importante tener estas conversaciones, porque claro, la ciencia hace lo propio, los estudios están los monitoreos, las autoridades también lo suyo, pero la ciudadanía debe saber qué es lo que está ocurriendo. Gracias, Octavio, como siempre, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo también a toda la gente que está en la casa viéndonos hasta ahora. Eso, tal vez tomando desayuno a esta hora, un cafecito, un tecito o un mate con leche. Nosotros nos separamos brevemente, ¿te parece? Sí, me prepararnos un café. Una pausita comercial es lo que viene a continuación.